Les voy a compartir entonces pantalla. Bien, en la clase anterior, pues vimos el diagrama de causa y efecto. Espero que haya quedado comprendido. Vimos varios métodos para hacer el diagrama de causa y efecto, el método de las 6 M's, el método del flujo de proceso, y donde elaboramos un diagrama de flujo y sobre él vamos poniendo las flechitas donde están las causas, las posibles causas del problema. Recuerden que hay que identificar causas primarias y luego de esas identificar causas secundarias y causas terciarias. Entre más al fondo nos vamos, mejor, porque eso nos ayuda a ir descubriendo la causa raíz, la última causa, la causa principal de nuestro problema. Este que estamos viendo aquí es un diagrama de causa y efecto, o que también se llama diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado por la forma que tiene. Este es un ejemplo de un diagrama de causa y efecto elaborado por el método de estratificación de causas, en el cual solamente ponemos aquí lo que son las causas ya principales, las causas que se han identificado como las más importantes de ese problema, ¿ya? Son las que tenemos allí. Entonces, pues miren, aquí se ha identificado que las causas principales son los sistemas, en el caso de los tiempos de espera en los bancos, los sistemas o los métodos o la capacidad del servicio o las personas. Se identificaron esas cuatro y dentro de esas cuatro, entonces se identifican causas secundarias, causas terciarias o incluso más abajo causas cuaternarias, bueno, se podría decir, ¿sí? Entre más a fondo vamos mejor y siempre hay que preguntarse el por qué, ¿no? Entonces, que la causa del problema son los sistemas. ¿Por qué? Ah, porque hay falta de mantenimiento. ¿Y por qué hay falta de mantenimiento en los equipos? Ah, porque los equipos se encuentran con virus. ¿Y por qué los equipos tienen virus? Ah, porque hay insuficientes políticas de uso de equipos, en fin, lo que sea. Ya hay que ir siempre el por qué y tratar de ir yendo muy al fondo. Bueno, vimos ventajas y desventajas, todas estas cosas. Bueno, ahora pasamos al tema de los histogramas. Los histogramas. Entonces, esta es otra herramienta muy importante para el mejoramiento de la calidad. Aquí nos dice que los histogramas, bueno, que los valores que toma una variable a través del tiempo no son siempre los mismos. Ya sabemos que generalmente en estos aspectos de calidad y en la elaboración de un producto siempre hay una variabilidad, ¿ya? Que esa variabilidad es inevitable, pero lo que podemos tratar es de ir reduciendo esa variabilidad lo más posible, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que si tomamos datos a través del tiempo, pues esos datos van cambiando, ¿ya? Pero esos datos no se comportan de una manera desordenada, porque aunque esos valores estén cambiando, tengan una cierta variabilidad, pues esos datos a la larga tienen forman una distribución, ¿no? Ustedes prueban su estadística, ven los diferentes tipos de distribuciones. Y entonces, cuando uno recolecta datos y los grafica, entonces puede observar cuál es la forma de la distribución, ¿ya? Como este ejemplo que tenemos aquí en esta figura. Entonces, los datos obtenidos de una muestra nos sirven de base para decidir sobre la población. Recuerden aquello de la inferencia estadística, ¿no? Siempre trabajamos con muestras, pero a partir de la muestra nosotros podemos hacer inferencia hacia la población. Entonces, aquí tenemos un histograma, ¿ya? Bueno, yo no voy a repasar el cómo se elabora un histograma. Espero que ustedes eso lo tengan, ya lo conozcan porque ya lo vieron en su estadística y si no, pues denle un repaso de cómo se hace un histograma, ¿ya? Entonces aquí tenemos pues las clases, ¿no? Los valores, los intervalos de clase en los cuales se han agrupado estos datos. Y aquí tendríamos pues la frecuencia, ¿no? El número de veces que se repite cada uno de estos intervalos en los cuales se han agrupado esos datos, ¿sí? Y ese pues forma una distribución, ¿no?
En este caso, pues es una distribución normal. La mayoría de las características o variables de calidad de los productos, pues tendrán una distribución normal, porque lo que se espera es que los datos varíen, que la mayoría se agrupen alrededor de un valor central y luego algunos se alejen hacia abajo o se alejen por encima de ese valor central, ¿ya? Y aquí vemos dos rayitas que son los, digamos, los límites permisibles para esa variable. Bueno, esto ya lo vamos a explicar a continuación. Entonces nos dice que los histogramas los podemos aplicar en el control de calidad porque nos sirve para comparar la distribución del proceso, o sea, esa forma de la figura que estábamos viendo allí, de ese proceso o de esa característica de calidad frente a unos límites de especificación. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos aquí, que lo vamos a explicar. Entonces nosotros comparamos cómo se distribuye esa variable con respecto a una especificación que va a tener unos límites mínimo y máximo permisibles. Entonces, nosotros tomamos una muestra y con esa muestra hacemos la figura del histograma y pues de una vez allí tenemos que de un vistazo podemos analizar cómo se está comportando y podemos hacer inferencias hacia la población, ¿no? O sea, nos permite, con la muestra nos permite pues comprender cómo se está comportando esa variable en general o en la población de una manera pues gráfica y rápida. Bueno, pero para entender esto, como estábamos viendo allí que los histogramas en control de calidad nos sirven para comparar una característica con relación a si cumple o no una especificación, entonces quiero aclarar aquí lo que es una especificación. Para aquellos estudiantes juiciosos que de pronto hayan entrado al módulo y se hayan descargado la presentación que yo colgué allí, pues resulta que estas diapositivas que les voy a mostrar a continuación, unos 3 o 4, no están porque esas las añadí recientemente porque me di cuenta que me hacía falta aclarar esto primero para poder explicar bien lo de los histogramas. Entonces, bueno, les voy a cambiar. Ahora que termine la clase voy a cambiar la presentación que está en el Moodle y les voy a dejar esta que ya está más completa, donde he incluido esta explicación de lo que es una especificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una especificación? Algo ya habíamos comentado lo que es una especificación. Sí, sabemos que una especificación es un requisito o una norma que debe cumplir alguna de las características del producto, ¿no? Un requisito o norma que nosotros debemos cumplir para alguna o algunas, ¿no? Que puede ser que el producto, bueno, un producto puede tener muchísimas características y cada característica de esas pues puede responder a una especificación distinta. Por ejemplo, aquí tenemos varios que les puse, el contenido nutricional en un alimento, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de un alimento, ese alimento deberá cumplir con unos ciertos requisitos de contenido nutricional. Por ejemplo, el contenido de proteína, el contenido de grasa, el contenido de carbohidratos, el contenido de fibra, etc. Recuerden que ahora es exigencia en la etiqueta poner la composición nutricional del producto, ¿no? Y entonces ahí ponemos los valores de estos nutrientes, ¿ya? Y según las normas que aplique para ese alimento, pues esto tiene unos valores mínimos o máximos, ¿ya? Que hay que cumplir. Otro ejemplo de una especificación pueden ser los límites permitidos de algún aditivo, ¿ya? Entonces, en algunos productos nosotros añadimos aditivos, conservantes, colorantes, bueno, muchas cosas, y eso tiene unos límites, por ejemplo, máximos permitidos, ¿ya? Entonces, que uno le usa, por ejemplo, benzoato de sodio, que es un conservante que ayuda a inhibir el crecimiento microbiano. Entonces, ese aditivo tiene un límite máximo permisible, ¿ya? Que en los productos cárnicos se suele agregar nitratos o nitritos. Eso tiene un límite máximo permisible, porque por encima de esos valores, esos aditivos empiezan a ser muy perjudiciales para la salud, ¿ya? Entonces, eso tiene unos límites y entonces uno debe cumplir con eso. Eso se convierte entonces en una especificación o una norma que yo necesito que mi producto cumpla.
Otro ejemplo de especificación son las características físico-químicas. Entonces, el pH, la acidez, la humedad, el contenido de sólidos solubles, la dureza, el color. Todas esas características físico-químicas pues pueden tener unos valores, ¿ya? No siempre las especificaciones corresponden a normas. También las especificaciones corresponden a características de diseño del producto, ¿ya? Si ustedes se acuerdan del ejemplo que dábamos desde el inicio del semestre de la empresa de pulpas, ¿ya? De nuestros compañeros egresados en Pasto, pues entonces habíamos dicho que hacían unas pulpas, luego las concentraban y las vendían a un cliente grande, ¿no? Digamos a Postobón. Y entonces decíamos, es que el requisito para la pulpa de fruta tal es que tenga un contenido de sólidos solubles después de la concentración, por ejemplo, que el contenido de sólidos solubles debe ser 30 grados Brix. ¿Ya? Ese es el requisito que ha dicho el cliente. ¿Ya? Entonces, eso se convierte, para la empresa que elabora el producto, eso se convierte en una especificación, que es una especificación del producto, pero que no es de una norma, sino que viene de un requisito del cliente. ¿Ya? Entonces, cuando uno diseña su producto, uno tiene en cuenta no solamente los requisitos legales, sino también pues los requerimientos, los deseos del cliente. ¿Ya? Entonces resulta que nosotros sabemos que nuestro cliente nos pide tal tipo de pulpa de fruta que tenga tantos grados Brix. Entonces eso lo tenemos que cumplir porque así nos lo pide nuestro cliente. Entonces eso es una especificación, se convierte en una especificación para ese producto en esa empresa. ¿Ya? El contenido solo es solo. Entonces el cliente nos dice 30 grados Brix. ¿Ya? Pero siempre nos dará un margen de tolerancia, ¿sí? Porque a veces, como os digo, siempre hay una variabilidad y entonces de pronto va a ser imposible pues que todas las pulpas de ese tipo de fruta nos queden con 30 grados Brix. Por lo tanto, nos dan un margen de tolerancia, que eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo definimos una especificación. Otro ejemplo de especificación son los requisitos microbiológicos, ¿ya? Que también pueden estar en una norma. Nos dice, el máximo número de levaduras, de hongos, el máximo de salmonela o de Escherichia bueno, todos los requisitos microbiológicos que pueda tener el producto. Las dimensiones, diámetros, longitudes, pesos, ¿ya? Entonces, en el caso de algún producto que uno lo clasifique por peso, ¿no? Frutas, por ejemplo, naranjas o mandarinas que se pueden clasificar por peso o por diámetro, ¿no? El contenido neto de un envase, entonces ya bien sea el volumen o el peso que debe tener un producto en el envase, eso es una especificación que se debe cumplir, ¿no? Entonces, todo eso son ejemplos de especificaciones. ¿De dónde vienen las especificaciones? Pues ya lo dijimos. Vienen de normas externas que debemos cumplir o de las características de diseño del producto basadas en los requisitos del cliente. ¿Ya? Eso es, ¿no? De ahí salen las especificaciones. Bien sea que sea algo que nosotros cuando diseñamos el producto dijimos, este producto debe tener tal concentración de grados Brix, este producto debe tener tal pH, este producto debe tener tal contenido de humedad, este producto debe tener tanto de proteína o tanto de grasa, etc. ¿Ya? Entonces, una especificación se puede expresar de la siguiente manera. Esto se lo había comentado yo a ustedes hace un tiempito, pero quise recordarlo aquí. Entonces podemos escribir una especificación así. Bueno, la E de especificación es igual a N más o menos T. Donde la E, pues es la especificación, la N es el valor nominal. Por eso le puse N. La N se llama el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Pues es el valor requerido para esa característica. Lo que decíamos ahora de las pulpas. O sea, si el cliente me pide que la pulpa de fruta, la pulpa de mora, por decir algo, tenga 30 grados Brix. Ese es el valor nominal. 30 grados Brix, ¿no? Y dice más o menos T. Por aquí me salió Dubán. Dubán quiere preguntar algo. Sí, profe, buenos días. Hola. Yo quería preguntarle algo, sino que usted dice que pues para tomar las especificaciones hay que tener en cuenta esos dos ítems que usted nombra allí, ¿no?
Entonces, digamos en un caso, por ejemplo, de que sea un producto nuevo, completamente nuevo, es decir, Ujú. que, que no se conozca, no Sí. se conozca, es decir, el Ujú. fabricante lo va a realizar desde cero, Sí, sí. como para decir, como para patentarlo. Ajá. Entonces, o sea, ¿qué se debería tomar en esos casos? O qué normas se debería tener en cuenta para realizar ese producto? Sí, es una buena pregunta, gracias. Como les decía, no quise decir que las especificaciones tengan que tomarse las dos cosas, ¿ya? Algunas especificaciones corresponden a normas externas, otras corresponden a características del diseño del producto. Si no tiene que ser que sean ambas cosas juntas, ¿ya? En un solo producto pueden confluir varias de estas cosas, porque recuerden que un producto tiene muchísimas características y por lo tanto un solo producto puede tener muchísimas especificaciones, ¿ya? En un solo producto, si pensamos en un solo alimento, pensemos en las salchichas que veníamos hablando hace unos días. Pues en unas salchichas, sea cualquiera sea el tipo de salchicha, pues pueden haber muchas especificaciones que debe cumplir. Por ejemplo, debe cumplir un máximo contenido de nitratos. Eso ya es una especificación. Esas salchichas cuando se empacan, entonces deben cumplir con un contenido neto. Eso es otra especificación. Y esa salchicha debe cumplir con unos requisitos de contenido nutricional, un mínimo de proteína, de grasa, etcétera. Eso es otras especificaciones. ¿Sí? Entonces, en un solo producto van a haber un montón de especificaciones. ¿Ya? Y eso es a lo que hablábamos hace un tiempo de los enfoques de calidad, cuando hablamos del enfoque de calidad de conformidad, ¿ya? Entonces, basado en el producto, entonces en ese enfoque de calidad lo que uno trata es de que el producto cumpla perfectamente con las especificaciones, ¿ya? Entonces, es un enfoque de calidad basado en el producto y lo que se trata es de que el producto quede cumpliendo con todas las especificaciones, bien sea las especificaciones de diseño, como también las especificaciones que corresponden a normas. Bueno, ahora sí voy a la pregunta. Y si es un producto nuevo, entonces, ¿qué hacemos? Yo me estoy desarrollando un producto nuevo del cual no hay, digamos, referencias y normas en el que existan. Entonces, en ese caso, pues claro, yo desarrollo mi producto y yo soy el que establezco las especificaciones de mi producto, en el diseño de mi producto. Por eso es que esos son los, ¿de dónde vienen las especificaciones? De esas dos cosas. Si es un producto nuevo, puede que no tenga normas. Habrán algunas normas, digamos, generales que aplican a ese producto, ¿no? Y generalmente lo que se hace en productos nuevos es asemejarlos a otros productos ya existentes, que sean como de la misma familia, del mismo tipo, y entonces mientras se desarrollan normas específicas, entonces se le exigen normas de otros productos que sean como de la misma familia, del mismo tipo. Porque siempre va adelante la innovación en los productos antes que las normas. O sea, siempre salen primero los productos y después entonces se ve la necesidad de reglamentar, de sacar las normas para esos productos. Por decir algo, un ejemplo. Primero se inventaron las bebidas energéticas, ¿ya? Eso no es un producto que sea viejo, ¿ya? Y últimamente pues se popularizaron muchísimo y salieron gran cantidad de marcas distintas de bebidas energéticas. Y sobre eso, pues hasta hace, ya los hay, pero hasta hace algún tiempo no habían normas, ¿ya? Después empezaron a salir, porque ya se vio la necesidad de reglamentar eso. Entonces ya se reglamenta, por ejemplo, cuál es el contenido máximo que esas bebidas deben tener, de esas sustancias que son las que producen esa actividad que hace poner a las personas más atentas, más despiertas, todo eso, ¿no? Entonces esa, que la cafeína o que la taurina o esta otra, la que contiene el guaraná, se me olvidó la sustancia específica, en fin. Entonces es eso, primero sale el producto y después se inventa la norma. Entonces, cuando el producto es nuevo, a uno le toca asemejarlo a algunas normas de productos ya existentes de la misma familia y además, pues, digamos que el fabricante establece las características de diseño de ese producto y eso son especificaciones para él. El cómo lo diseña. Lo que yo les decía el otro día, es que yo quiero desarrollarme una pizza para niños.
Pues entonces yo me hago el desarrollo de mi producto y yo fijo mis especificaciones para ese producto. Yo digo, es que este producto debe tener para mí y para mis clientes, de acuerdo a los estudios que yo he hecho, pues yo establezco que mis pizzas van a tener un máximo de grasa de tanto, ¿ya? Porque quiero que sean pizzas muy nutritivas y que no produzcan problemas de obesidad. Les digo, listo, mis pizzas van a ser bajas en grasa, máximo tanto, ¿ya? Y por lo tanto, un máximo tanto de calorías, ¿sí? Y mis pizzas van a tener no sé qué tal textura al final. Pues eso lo mido con un instrumento, ¿ya? Y entonces yo eso lo establezco como una especificación de mi producto. Y mis pizzas van a tener un máximo de sal de tanto, ¿ya? Entonces, esas son las especificaciones de diseño que yo las establezco. Yo las fijo en el desarrollo de mi producto y las debo determinar y todo eso para poder que al final cuando yo tengo mi producto ya elaborado, pues yo lo comparo contra mis especificaciones a ver si estoy, cuando ya obtengo el producto, si ese producto está cumpliendo con la forma como se estableció que debe ser elaborado y que debe quedar al final. O sea, que cumpla con las características de diseño, ¿ya? Y fuera de eso, pues entonces están las otras, digamos, normas nutricionales que ya existen para productos similares y que se deben cumplir, ¿no? Más o menos esa es la idea. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ya les decía que una especificación la podemos escribir con esta formulita. E igual a n más o menos t, donde n es el valor nominal y el valor nominal es el valor requerido para esa característica. Entonces poníamos el ejemplo de la pulpa. Tenemos la pulpa concentrada de mora, entonces nuestro cliente nos exige que tenga 30 grados Brix. Listo. Entonces tenemos que fabricar pulpa de mora concentrada y que nos quede con 30 grados Brix. ¿Ya? Pero como no lo vamos a lograr que todas nos queden exactamente con 30 grados Brix, entonces resulta que nos aceptan una tolerancia. ¿Ya? Entonces la tolerancia es esa variabilidad permitida para esa variable. ¿Ya? ¿Cuál es el tope de variabilidad que me admite? Entonces digamos, por ejemplo, mi cliente me admite una tolerancia con respecto a esos sólidos solubles de 1 grado Brix, o de 2, por ejemplo, o de 1.5, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el valor nominal es 30 y me acepta una tolerancia de 1 grado Brix, entonces mi especificación quedará. ¿Cuánto será el valor mínimo que yo debo cumplir en grados Brix para esa pulpa concentrada de mora? ¿Cuánto sería? El límite mínimo. ¿Quién me dice? Profe dijo 30, Sí, 30 y me aceptan una tolerancia de 1, ¿cierto? sería 29 el mínimo, Ajá. ¿Y el máximo? 31. Exactamente. Entonces nuestra especificación nos quedaría 29 como límite mínimo y 31 como límite máximo y 30 como el valor central, ¿cierto? Entonces las especificaciones cuando tienen dos límites nos queda así. Un valor nominal, que es lo que, o sea, lo ideal es que mis pulpas me queden con 30, ¿cierto? La mayoría de mis pulpas que yo le lleve y le venda a Postobón deben tener 30 grados Brix, porque así me lo pide mi cliente, ese es el valor nominal. Él quiere 30, él no quiere 29 ni quiere 31, él quiere 30, ¿ya? Por lo tanto, yo todas las pulpas, y bueno, y me da un margen de tolerancia, me da un margen de tolerancia de 1. Entonces yo sé que le puedo entregar pulpas que puedan tener entre 29 mínimo y 31 como límite superior o máximo, ¿ya? Y lo ideal es 30, ese es el valor central, el promedio, el valor nominal que debe cumplir, ¿ya? Entonces, esa es la tolerancia, pero lo que debemos tratar de cumplir siempre es el valor nominal, porque si yo todas las pulpas se las voy a mandar con 29 grados Brix, porque es que eso es lo que, eso es admisible, ¿no? Como me da una tolerancia de 1, entonces hasta 29 todavía es aceptable, ¿cierto? Estoy cumpliendo la especificación. Si yo le envío pulpas con 29 grados Brix, estoy cumpliendo la especificación, ¿ya? Porque mi especificación me dice, se la recibo entre 29 y 31, pero el valor nominal debe ser 30. Entonces, si yo le empiezo a mandar 29, 29, 29, y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Usted siempre me está mandando 29. Yo no quiero 29, yo quiero 30. Yo he dicho que las pulpas deben tener 30. Que le acepte que alguna que otra me llegue de 29, bien.
Que algunos lleguen con 31, pues muy bien, pero yo quiero 30. Entonces lo que tengo que cumplir es el valor nominal, ¿ya? Y a eso viene entonces lo que vimos ahorita aquí en la figura, esta, ¿sí? Si yo cojo muestras de mi producto o mi cliente postobón coge muestras de mi producto, pues lo que se espera es que la mayoría, o sea, estas barras más altas, que son la medida de, de esa especificación, en este caso sólidos solubles, pues la mayoría deben tener 30. Y unas cuantas de los productos que le envío, pues tendrán menos de 30 y unas cuantas tendrán más de 30. Y este límite, esta rayita que está aquí será 29. Y esta rayita superior que tengo aquí será 31. ¿Ya? Y eso lo tengo que cumplir. ¿Sí? Bueno, entonces así se expresa. ¿Sí? Entonces recuerden, especificación es igual a un valor nominal más o menos una tolerancia. Hay algunas excepciones de esto. Hay especificaciones que tienen un solo límite, bien sea superior o inferior. Por ejemplo, bueno, ahora más adelante se los voy a mostrar más bien con otro. Aquí tenemos un ejemplo de una especificación que tiene dos límites. Y esto es la clasificación de los huevos de gallina frescos según el peso, ¿no? Y esto está en una norma del ICONTEC para los huevos en Colombia. Entonces, los huevos en Colombia, según la categoría, deben tener estos pesos. Entonces, si usted se va al supermercado y entonces dice huevos AA, entonces si usted compra huevos AA, esos huevos deben pesar entre 60 y 66.9 gramos. O sea que 60 deberá ser el peso mínimo y 66,9 el peso máximo para los huevos AA. Entonces, si usted compra huevos AA y usted coge y pesa unos cuantos huevos de ese panal que compró y le dan menos de 60 gramos, pues significa que a usted lo están engañando, que esa empresa no está cumpliendo con esta especificación, ¿ya? Porque el mínimo para los huevos AA deben ser 60 gramos y el máximo pues 66,9. ¿Ya? O que si usted va a comprar huevos AAA son más grandes, ¿no? Entonces, entre 67 gramos y 77,9 gramos, ¿ya? Que si usted se va y está en oferta los huevos y allá en el al costo le ponen huevo a 8.000 el panal y tal, y usted va y los compra, resulta que son huevos categoría A, donde el peso está entre 53 y 59,9 gramos, ¿ya? Pero esto siempre debe estar indicado en la etiqueta, ¿no? Entonces debe decir esos huevos, ese panal de huevos, de qué categoría es. Si es C, B, A, AA, AAA o Jumbo, que son grandotes, ¿no? De más de 78 gramos, ¿ya? Entonces, estos son especificaciones y esto lo tiene que cumplir. Entonces, una empresa avícola que venda huevos, pues debe tener un sistema de clasificación que cumpla con esto, ¿no? Entonces, esto pues son unas bandas transportadoras con unos sistemas de pesaje automáticos y va clasificando los huevos según esos valores y así los empacan en los panales, ¿ya? Y así se etiquetan y se venden, ¿ya? Entonces, esa es la especificación que hay que cumplir. Miren que tiene un límite máximo, perdón, un límite mínimo, un límite máximo y pues en la mitad estará el valor nominal para cada caso de estos, ¿no? Entonces, entre 60 y 66, pues sumamos y dividimos entre 2 y me dará aquí el valor nominal, el valor central, ¿ya? Bueno, pero en este caso no nos interesa tanto el valor nominal, sino que nos interesa, digamos, el límite y el mínimo y el límite máximo. Este es otro ejemplo de especificaciones. Esto es según el decreto 616 del 2006 del Ministerio de Protección Social, que es el decreto que aplica para leche. ¿Ya? En ese decreto están todos los requisitos, condiciones que debe cumplir la leche, tanto desde la producción, la leche cruda, los diferentes tratamientos térmicos que se le hacen a la leche, los diferentes tipos de leche, si es entera, semidescremada o descremada. Todo eso está en ese decreto 616, ¿ya? Y, perdón, y entonces aquí tenemos, dice tabla 2, características físico-químicas de la leche entera. Esto es para leche entera. Entonces nos dice, parámetros, grasa, porcentaje en masa, volumen mínimo.
¿Sí ven? Entonces dice grasa para todas, bien sea pasteurizada, ultrapasteurizada, la UHT o esterilizada, el contenido de grasa es 3%, pero dice contenido mínimo. Eso será una especificación con un solo límite, ¿ya? Entonces quedará de especificación, mayor o igual a 3 para el contenido de grasa. La especificación será E mayor o igual a 3. ¿Sí ven? Ahí no tenemos un valor nominal más o menos una tolerancia, ¿ya? De donde nos salen dos límites, uno inferior y uno superior. No. Aquí tenemos una especificación con un solo límite. E mayor o igual a 3. ¿Qué quiere decir? Pues que la leche, cualquiera que sea, pasteurizada o HT o lo que sea, si es leche entera, ojo, leche entera debe tener mínimo 3% de grasa. ¿Ya? Mínimo 3%. Por eso E mayor o igual a 3. Que usted en su empresa produce la leche pasteurizada o la leche UHT y la saca al mercado con 3.2% de grasa, entonces está incumpliendo la especificación. ¿Quién me dice? Si Colácteos vende su leche larga vida, UHT, y la vende con 3.2% de grasa, entonces Colácteos está incumpliendo el decreto 616. No, profe, ¿Por qué no? porque el mínimo es 3, ¿no es? Ajá. Entonces está dándole más cantidad de grasa de la especificación, que se está entre la especificación, lo cual quiere decir que está dando un producto de buena calidad. Sino, Exactamente. Bien, Eric, gracias. Eso es. O sea, como la especificación dice mínimo, entonces si una empresa vende leche UHT con 3.2% de grasa, pues está cumpliendo la norma, ¿ya? Y le está entregando entonces a sus clientes una leche entera con un poco más de grasa. Ah, bueno, que ya que el cliente lo quiera o no, pues eso ya depende del cliente, ¿no? Que si el cliente no quiere leche con tanta grasa, pues entonces el cliente va y compra leche semidesnatada o desnatada, ¿ya? Entonces, pero ojo, si la empresa vende leche UHT, por ejemplo, con 2,8% de grasa, entonces ahí ya está incumpliendo esta norma, ¿no? Y esto sería una especificación que se debe cumplir para el contenido de grasa. Y ahí están otros, ¿no? Extracto seco total, extracto seco desengrasado. El extracto seco viene siendo todo el contenido de sólidos que hay en el producto, es decir, lo que queda. Si usted coge una muestra de leche y le evapora completamente hasta sequedad, pues lo que le queda ahí es lo que se llama extracto seco, ¿no? El extracto seco entonces será el contenido de sólidos totales que hay en esa leche. Entonces dice extracto seco total y luego extracto seco desengrasado, o sea, quitándole la grasa. Por eso en la leche pasteurizada, por ejemplo, dice extracto seco total 11,3% y extracto seco desengrasado 8,3%, porque tendrá 3% de grasa, le quitamos ese 3% y nos queda 8,3% de extracto seco desengrasado. Luego hay otros parámetros, peroxidasa. Entonces dice, para leche pasteurizada positiva y para las demás ultrapasteurizada o HT esterilizada negativa. La peroxidasa es una enzima que tiene la leche, ¿ya? Y la fosfatasa es otra enzima que tiene la leche. Esas enzimas, digamos que se destruyen a partir de cierta intensidad de tratamiento térmico. Entonces también nos sirven esas enzimas en la leche para saber, digamos, si el tratamiento térmico fue lo suficientemente intenso para destruir esas enzimas. Entonces es un indicador del tratamiento térmico que ha sufrido la leche. Entonces, mire, la fosfatasa se usa como indicador de la pasteurización. Entonces, una leche pasteurizada debe tener una prueba de fosfatasa negativa, porque la fosfatasa se inactiva alrededor de los 72 grados. Y el microorganismo más nocivo de la leche, que puede estar en la leche fresca, que es el bacillus que produce la tuberculosis, ese bacillus se inactiva o se destruye a temperatura como de alrededor de 70 grados.
¿Ya? Bueno, recuerden que ahí siempre juega la temperatura y el tiempo. Entonces ese vaso se destruye alrededor de 70 grados, pero durante un tiempo de 15 segundos. Entonces, la fosfatasa se destruye a una temperatura similar. Entonces, si la fosfatasa fue destruida o inactivada, significa que se alcanzó la temperatura requerida para destruir ese Bacillus tuberculosis y entonces pues la leche ya no va a tener ese peligro, ¿no? Entonces, miren, esos son otras especificaciones, ¿ya? En este caso es una especificación de que sea positivo o negativo, ¿no? Que haya o no presencia de estas enzimas. Y aquí hay otras, ¿no? Por ejemplo, densidad. Pues dice la densidad mínimo 1.03, máximo 1.033, ¿ya? La acidez expresada como ácido láctico, aquí están los valores. Índice crioscópico, o sea, el índice de congelación, y están los valores. Todos esos son requisitos. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero para leche semidescremada, simplemente para ponerles la grasa. Miren, miremos la grasa. En leche semidescremada, la grasa dice mínimo 1.5 a 2%. ¿Ya? O sea que si usted vende leche semidescremada y la vende con 2% de grasa, pues está cumpliendo la norma. Y si la vende con 1.5% de grasa, también está cumpliendo la norma. Pero si usted vende leche semidescremada y resulta que esa leche tiene 1% de grasa, pues ya no está cumpliendo. Tiene menos grasa de la que debería tener. Y si la leche semidescremada de su empresa sale con 2,5% de grasa, está incumpliendo la norma, la especificación, porque tendrá más grasa de la que debe tener una leche semidescremada. ¿Ya? Entonces, si hace leche semidescremada, su leche semidescremada puede tener entre 1.5, o sea, límite mínimo 1.5, límite máximo 2% para grasa. ¿Ya? Listo, bueno, entonces esos son ejemplos de especificaciones. Entonces, ya con eso, nosotros podemos usar los histogramas para analizar si se está cumpliendo o no una especificación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos en esta primera figura, la figura A que tenemos aquí, tenemos un histograma. Y las dos rayitas que vemos son la especificación. ¿Ya? Entonces, se usa, por ejemplo, para muestreo, el ejemplo que les ponía hace un rato. Digamos que la empresa de pulpas hace sus pulpas y la envía a su cliente allá a Postobón. Entonces, digamos que a lo largo de un periodo de tiempo, la empresa allá a Postobón ha ido, siempre que llega un embarque de pulpas, pues toma una muestra y la analiza, ¿cierto? Para mirar si esas pulpas están cumpliendo con las especificaciones que ellos exigen, ¿ya? Toma una muestra y mide todas las variables que ellos han establecido. ¿Sí? Entonces recuerden que las variables pueden ser muchas. Entonces digamos, pues que el pH, que el contenido de sólidos, que el contenido de impurezas, que los requisitos microbiológicos. ¿Sí ven? Muchas cosas podrían medir. Incluso el color, se puede medir con un colorímetro. ¿Ya? Entonces todo eso son variables. Y entonces, digamos que se ha tomado muestras. Digamos que esto es un histograma que se ha construido a partir bueno, digamos, 30 muestras, o 40, o 50, o 100, ¿ya? Entonces yo recopilo N cantidad de datos, entonces digamos que esta es la distribución de frecuencias de los últimos 30 embarques o 30 lotes de pulpa que ha llegado a la empresa, que ha llegado a Postobón y ellos han tomado las muestras. Y esta es la variable, por ejemplo, sólidos solubles. ¿Sí? La variable sólidos solubles. Entonces, digamos, se han tomado 30 datos de 30 lotes que han llegado y se les ha medido los sólidos solubles. ¿Ya? Entonces, recordemos, los sólidos solubles, ¿cuál es la especificación que debe cumplir? ¿Cuál es el mínimo que la empresa nos exige para sólidos solubles? O sea, esta rayita de aquí, ¿cuánto sería? Uno solito.
Bueno, 29. ¿Sí? Para sólidos solubles dijimos entonces, el valor central, el valor nominal será 30. El límite inferior será 29 y el límite superior será 31. Entonces, esta rayita de aquí nos indica que es 29. Esta rayita de aquí me indica que es 31. No miren los datos que hay aquí, pues porque esto es otro ejemplo. Bueno, entonces, 29 y 31 y en la mitad debe estar 30. ¿Ya? Y este histograma corresponde a muchas muestras que se han tomado de diferentes lotes que han llegado y se les ha medido los grados Brix. ¿Cómo se están comportando los grados Brix de las pulpas que están llegando o que se están produciendo aquí en nuestra empresa en Pasto? Entonces, los grados Brix de las pulpas se están comportando, tienen esta distribución, ¿ven? Tiene esta distribución. ¿Qué quiere decir esta distribución? Que la gran mayoría de las pulpas que estamos fabricando aquí en Pasto, que están llegando a Postobón, cumplen muy bien con la especificación, ¿sí? Las barras más altas corresponden al mayor número de datos, ¿no? Entonces esto quiere decir que la mayoría de esas pulpas tienen 30 grados Brix o están por ahí muy cerquita de 30, ¿cierto? 30 o muy cerquita de 30. Que unas pocas tienen menos de 30 y otras tienen más de 30. Pero habrá pulpas que tengan menos de 29. ¿Quién me dice? De todas las muestras que han llegado, de todos los lotes que han llegado a Postobón, ¿será que hay lotes de pulpas que llegaron con menos de 29 grados Brix? ¿O con más de 31 grados Brix? En el caso A, no, profe. Perfecto, miren que aquí lo vemos, miren. El ancho del histograma, las barritas más pequeñitas, que significa que son el menor número de datos, no se sale ni de 29 ni de 31, que son estas dos rayitas que tenemos aquí. De manera que, digamos, las pulpas que se están fabricando en nuestra empresa en Pasto están cumpliendo perfectamente con la especificación de nuestro cliente con respecto al contenido de sólidos solubles. Porque toda la mayoría de las pulpas que les estamos enviando están alrededor de 30, que es lo que nos pide el cliente, 30 grados Brix. Algunos un poquito menos, pero digamos que esto es 29,8, 29,7, 29,5, 29,4, pero ningún lote llegó con menos de 29. Vean que no hay ninguno que se salga de aquí de esta raya que significaría 29. Este sería el límite inferior. Bueno, aquí abajo dice EI, dice especificación inferior. O sea, este es el límite inferior de la especificación. Y esta otra raya de aquí sería el límite o especificación superior, el límite superior de la especificación. Esta sería 31. Tampoco ninguna pulpa tiene más de 31. Entonces todas están por debajo de 31 y todas están por encima de 29. O sea que nuestra empresa está cumpliendo perfectamente la especificación del contenido de sólidos solubles. ¿Ya? Miren, y entonces nuestro cliente Postobón no nos puede rechazar ninguna fruta con relación a esa variable. Ojo, ¿no? Con relación a la variable. Estamos manejando solo una variable. El histograma solo aparece una variable, estamos analizando aquí. ¿Ya? Porque hay muchas otras, ¿no? La calidad microbiológica y las características físico-químicas, otras, ¿sí? Aparte de sólidos solubles, bueno, en fin. Pero aquí solamente estamos analizando ese requisito, esa especificación, ¿no? Y la estamos cumpliendo perfectamente. ¿Listo? Estos son unos índices que llaman índices de capacidad, que los vamos a ver más adelante cuando veamos las gráficas de control. Por ahora no los vamos a ver aquí. ¿Ya? Listo, entonces el histograma A, recuerden que la única característica que estamos analizando aquí, la única especificación es los grados Brix, ¿ya? El contenido de sólidos solubles, nada más. Entonces nuestro producto, nuestra pulpa está cumpliendo perfectamente la especificación. Si este fuera el caso, ¿no? El A. Ahora vamos al B. ¿Sí? Vamos al B. Miremos en el caso B. ¿Qué pasó aquí? Miren, la mayoría, la parte más alta del histograma,
que es donde está la mayoría de datos, ya no está bien centrado, ¿sí? En el caso A, en este de aquí, tenemos un histograma que está bien centrado. Ah, bueno, eso me olvidó comentarles, me devuelvo para comentarles eso, para el análisis de los histogramas, ¿no? Entonces aquí tenemos un histograma que está bien centrado, ¿sí? Miren que la parte máxima del histograma, que en esta curvita que vemos aquí, está en el centro, o sea, corresponde al valor central, al valor nominal de la especificación. El ancho del histograma, o sea, esta base de aquí, la amplitud, ¿sí? Este ancho del histograma, entonces nos estará indicando la variabilidad, ¿cierto? Entre más ancho sea el histograma, como este que tenemos aquí debajo, ven que es mucho más ancho, significa que la variabilidad que tenemos de esa característica variable pues es mayor. Sí, en este caso tenemos una variabilidad que es menor a los límites de la tolerancia. ¿Sí? Esta diferencia entre este límite inferior y este límite superior será la tolerancia, ¿sí? O sea, la variabilidad que nos permite esa especificación, ¿sí? Ya vimos que la especificación es igual al valor nominal más o menos una tolerancia. Entonces, todo esto que hay aquí entre este límite inferior y este límite superior, eso será la tolerancia, ¿no? O sea que en este caso, la tolerancia es que nuestras pulpas pueden tener entre 29 y 31 grados Brix. Pueden variar entre esos dos valores. Esa es la tolerancia, ¿ya? Y el valor nominal es el valor central, que estaría aquí, que sería 30. Entonces, este histograma nos muestra que para esta característica, para el contenido de sólidos solubles de la pulpa, el proceso que estamos haciendo es un proceso que está bien centrado y con una variabilidad que es menor que la tolerancia de la especificación, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta, para eso sí tomen su apunte, para que sepan interpretar histogramas, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que le damos, ¿sí? En este caso, repito, lo que quiere decir es que el proceso en el cual obtenemos estas pulpas, ¿no? Con relación a los sólidos solubles, entonces tenemos un proceso que está bien centrado, o sea, corresponde al valor nominal de la especificación, y la variabilidad de ese proceso es menor. Esta variabilidad que está dada por el ancho del histograma es menor que la tolerancia a la especificación. Vemos aquí que el ancho del histograma es menor que el ancho de la especificación, ¿sí? Esto es la tolerancia. Entonces es un proceso que está bien centrado, donde el valor, la mayoría del producto que estamos obteniendo cumple con el valor nominal y la variabilidad de ese proceso es menor que la tolerancia a la especificación, ¿ya? Y el proceso está bien centrado. Por lo tanto, este proceso de elaboración de estas pulpas está cumpliendo perfectamente con la especificación de los sólidos solubles, ¿ya? Vemos que no produce productos que se salgan de los límites de especificación, que eso sería producto disconforme, ya lo vamos a continuación. Entonces, ese proceso está muy bien, este de la parte A, ¿listo? O sea que la empresa Postobón, que es nuestro cliente, pues siempre nos aceptará, es decir, si nuestro proceso está así, con relación a la producción de pulpas que tengan sólidos solubles, cumpliendo la especificación, pues está muy bien. Y el cliente siempre nos aceptará las pulpas, porque estamos cumpliendo perfectamente su especificación, ¿ya? Y ahora el caso B. ¿Qué pasó en el caso B? Miren que el caso B, el histograma, pues es muy parecido al histograma del caso A. Pero en el caso B, resulta que el histograma ya no está centrado, ¿sí? El caso A, el histograma está centrado con relación a estos límites de la especificación, ¿no? Está bien en el medio, ¿ya? Está bien centradito. O sea que la mayoría de producto corresponde al valor nominal.
Recuerden que lo que nosotros debemos cumplir es el valor nominal. Postobón quiere pulpas con 30 grados Brix, eso es lo que le debemos enviar. Que algunas tengan un poquito menos, no las aceptan. Que algunas tengan un poquito más de 30 grados Brix, no las aceptan. Hasta que no se pase ni por debajo de 29 ni por encima de 31. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en este otro caso? En el caso del histograma B. Vemos que ese histograma no está centrado con relación a los límites de la especificación. Está desplazado o está corrido hacia el límite inferior de la especificación, que es esta rayita de este lado izquierdo, ¿no? Entonces tenemos un proceso que está descentrado, ¿no? Repito, lo pronuncio descentrado porque se escribe con SC, o sea que no está bien centrado, ¿no? Es un proceso que está descentrado, está corrido o desplazado hacia el límite inferior de la especificación. ¿Sí lo ven? Cuando analizamos un histograma con relación o comparándolo con unos límites de especificación, nosotros debemos analizar dos cosas. Debemos analizar el centramiento y debemos analizar la variabilidad, ¿sí? Tengan eso presente, tomen nota. Siempre que analizamos un histograma, cuando lo estamos analizando con relación a unos límites de especificación, o sea, para saber si ese proceso con relación a esa variable que estamos analizando está cumpliendo o no la especificación, entonces nosotros debemos analizar dos cosas: el centramiento y la variabilidad. El centramiento, pues tiene que ver con que el histograma esté bien ubicado en la mitad o en el centro entre los dos límites de especificación, entre los dos límites de especificación, como en el caso A, que tenemos un histograma que nos muestra que el proceso de producción de las pulpas está bien centrado con relación a los sólidos solubles, ¿no? Entonces aquí está bien centrado. Pero en este caso B resulta que el proceso ya no está centrado con relación al valor nominal de la especificación. El proceso está corrido o está desplazado o está descentrado, ¿no? Está desplazado hacia el límite inferior de especificación, ¿sí? Entonces, estamos analizando el centramiento y con respecto al centramiento, pues decimos que este proceso de elaboración de estas pulpas concentradas está desplazado hacia el límite inferior de especificación. ¿Ya? Entonces analizamos el centramiento y también analizamos la variabilidad. La variabilidad. La variabilidad, repito, está dada por el ancho del histograma. ¿Qué necesitamos? Que el ancho del histograma, o sea, la variabilidad de este proceso, sea menor que la tolerancia de la especificación. ¿Sí? La tolerancia es la variabilidad permitida para esa especificación, que es todo el ancho que hay entre estas dos líneas o estos dos límites de la especificación. Entonces lo que queremos es que la variabilidad del proceso sea menor para poder que el histograma quepa o cumpla con los límites de especificación. ¿Ya? En este caso B, si nosotros comparamos el ancho de este histograma, o sea, la base de este histograma, si comparamos este ancho de aquí, si lo medimos con una regla, y lo comparamos con la distancia entre estos dos límites de especificación, ¿cuál será más grande? ¿Los límites de especificación, o sea, la tolerancia, o la variabilidad del proceso? La tolerancia. Es más grande la tolerancia. Perfecto. Entonces, esto nos muestra, cuando analizamos la variabilidad del proceso, pues nosotros lo que llegamos a decir o podemos concluir es que la variabilidad del proceso es menor que la tolerancia a la especificación, y eso es bueno, eso es lo que buscamos siempre. Por eso recuerden, para mejorar la calidad nosotros siempre debemos tratar de reducir la variabilidad total, ¿sí?
Entre más pequeñita sea la variabilidad total, pues mejor. Miren, entre más estrechito sea esto, pues mejor, porque nos va a caber perfectamente dentro de los límites de nuestra especificación, dentro de esa tolerancia que nos permite. En este caso, la variabilidad del proceso es menor que la tolerancia de la especificación. Si tomamos la medida, esto es más pequeñito que esta diferencia entre estas dos líneas. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que, como ya dijimos, este proceso está desplazado, no está centrado, está desplazado hacia el límite inferior de especificación. Y entonces, ¿qué está produciendo eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que haya producto que no cumple con el límite inferior de especificación. ¿Sí? Hay producto que estamos procesando nosotros que nos está quedando con menos de 29 grados Brix. ¿Ya ven? No está cumpliendo la especificación. Entonces, en este caso, si Postobón hace este análisis, digamos que esta es una muestra de, por decir algo, le enviamos a ellos 30 o 40 o 50 bidones de pulpa. Digamos que les mandamos un lote con 50 bidones de pulpa, ¿cierto? Y ellos, bien juiciosos, cogen un poquito, destapan cada bidón, sacan una muestra y le miden los grados Brix, bidón por bidón, y son 50 bidones. Y a cada uno lo destapan, obviamente ellos tienen que revisar la materia prima que les llega. Eso es un requisito que deben cumplir todas las empresas, ¿no? Para el mejoramiento de la calidad, uno tiene que analizar la materia prima, ¿no? Para ver que la materia prima cumpla con sus propios requisitos, los que ha establecido la empresa para esas materias primas, ¿no? Entonces ellos juiciosos, pues recibieron 50 aviones de pulpa, destapan uno a uno, van tomando una muestra, las llevan a su laboratorio, miden los grados Brix, tienen 50 datos, los meten al Excel y sacan este histograma y lo comparan con los límites de su especificación. Y entonces dicen, miren, entonces la mayoría de los bidones no tiene 30 grados Brix, ¿ya? Miren que no. 30 grados Brix es la mitad entre estas dos líneas por aquí. La mayoría de los bidones tiene, pues aproximadamente, ¿cuánto? Si este es 29 y en la mitad está 30, pues digamos 29,5. ¿Ya? O sea, la mayoría de esos 50 bidones no tiene 30 grados Brix, que es lo que necesitamos, como en este caso el histograma A, que estaba muy bien. No, aquí la mayoría tienen alrededor de 29,5 grados Brix. Y lo malo es que hay algunos de esos bidones que vienen en ese lote que tienen menos de 29, ¿ya ven? Unos cuantos tienen menos de 29. Para ellos entonces, lo que tiene menos de 29 grados Brix ya no cumple su especificación. O sea que esto que está aquí, todo lo que esté por debajo de 29, es producto disconforme. Producto disconforme. Disconforme significa que no es conforme. ¿No es conforme con qué? No es conforme con la especificación. ¿Ya? Y eso es sinónimo de producto defectuoso. ¿Ya? Pero más, es mejor, digamos, hablar de producto disconforme, que es sinónimo de defectuoso. Estos que estén por debajo de esta línea, que es 29 grados Brix, será producto disconforme, que no cumple la especificación. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿será que Postobón nos recibe ese lote que le enviamos de esos 50 bidones de pulpa? ¿O nos rechaza ese lote? ¿Quién me dice? ¿Lo reciben o lo rechazan? Miren que la mayoría, ¿sí? La mayoría del lote está por encima de este 29, ¿cierto? Que es el límite inferior de especificación. La mayoría de todos esos bidones entonces tendrán más de 29 grados Brix. ¿Ya ven? Solamente hay unos pocos que van a tener menos de 29 grados Brix. Entonces, ¿será que Postobón nos recibe ese lote estando en esas condiciones? No, ¿Por qué no me lo recibirá?
porque igual está llevando producto que no está conforme a las especificaciones. Entonces para ellos puede que se genere pérdidas. Ajá, sí, bien, Eric. Aquí como que el único atento y participativo es Eric. Hola, compañeros. Perfecto, Eric, sí. O sea, bueno, eso depende de las políticas que cada empresa, digamos, fije. Pero en este caso, miren ¿qué es lo que ellos quieren? Pulpas que tengan 30 grados Brix. ¿Todo este lote tiene 30 grados Brix? Pues no, miren que apenas unos poquitos de esos bidones tienen 30. ¿Ven? Este poquito de por aquí, que está como en la mitad. No, esto tendrá 30 grados Brix. El resto todo tiene menos de 29. Perdón, menos de 30. ¿Bien? De aquí para allá. Todo tiene menos de 30 Brix. E incluso hay unos que tienen menos de 29, que ya para ellos es producto disconforme. O sea que probablemente nos rechacen este lote. Porque no cumple la especificación. ¿Ya? No la cumple. ¿Qué pasó en nuestra empresa? Pues no sé, algo está fallando en nuestro proceso. ¿Ya? Por ejemplo, no estamos, como estas son pulpas concentradas, no estamos dejando concentrar el producto suficiente tiempo y nos está quedando con menos grados Brix de lo requerido. ¿Ya? Algo está fallando. Entonces deberemos nosotros como productores, como fabricantes de estas pulpas, pues tendremos que corregir este proceso para hacer que nos quede centrado como estaba aquí en el caso A, donde la mayoría de las pulpas sí estaba quedando con 30 Brix. Y aquí no, nos están quedando en promedio con 29,5 por ahí. ¿Ya? Y otras incluso por debajo de 29. Entonces tenemos ese proceso que se nos ha desplazado hacia el límite inferior y no está ya cumpliendo con la especificación. ¿Listo? O sea que esto es probable que el cliente lo rechace y nosotros como fabricantes tenemos entonces que, si nos damos cuenta que esto está así, pues tenemos que corregir nuestro proceso, que algo está mal, no estamos concentrando lo suficiente y nos está quedando producto incluso con menos de 29 grados Brix. ¿Ya? Bueno, vamos al caso C. Miren ese histograma C. Ya ustedes estarían en capacidad de analizar ese caso C, ¿no? A ver, entonces recuerden que cuando analizamos un histograma de estos, analizamos dos cosas. Analizamos el centramiento y la variabilidad. ¿Sí? Y empezamos por el centramiento. Entonces, ¿cómo es el centramiento, en este caso, ¿no?, de este proceso? De este proceso que nos dio, que originó este histograma. Digamos, el caso podría ser el mismo, ¿no? Que en otro embarque de pulpas, pues resulta que se tomaron las muestras y ya se hizo un histograma y nos quedó así. Y esto nos indica cómo está nuestro proceso con relación a esa característica que estamos analizando y con relación a esa especificación para esa característica. Entonces, en este caso tenemos que el proceso está bien centrado, ¿cierto que sí? Miren, la parte máxima, la parte central del histograma, corresponde con el centro de esta especificación. ¿Ya? Está en el medio. Entonces, este proceso está bien centrado. Eso significa que la mayoría de producto cumple la especificación, ¿no? En este caso, la mayoría de las pulpas está cumpliendo con los 30 grados Brix, que es el valor nominal para esa especificación. Perfecto, muy bien. Pero ¿cómo es la variabilidad de este proceso? La variabilidad de este proceso. Resulta que la variabilidad es mayor que la tolerancia. La variabilidad del proceso, que está dada por esta amplitud del histograma, es mayor que la tolerancia, ¿sí? Que es esta diferencia entre estos dos límites. Y esto es malo, porque entonces, aunque el proceso está centrado, resulta que debido a que tiene una variabilidad muy grande, entonces se genera producto que se sale de los límites de la especificación.
tanto por debajo, por el límite inferior, como por encima, por el límite superior. ¿Ya? Entonces, tenemos un proceso que está muy bien centrado, pero es un proceso que tiene una variabilidad muy grande. Es un proceso que tiene una variabilidad mayor que la tolerancia a la especificación. Y esto sí es malo. ¿Ya? Esto es muy malo. Incluso puede ser más malo esto del caso C que el caso B. ¿Ya? Es una peor situación, la del este ejemplo del histograma C es peor que el caso del histograma B. ¿Y por qué es peor? Porque miren que tenemos un proceso que está bien centrado, o sea, estamos fabricando pulpas con 30 grados Brix, la mayoría de ellas, pero tenemos una variabilidad muy grande, es decir, que no somos capaces de cumplir con esta especificación, porque nuestro proceso de concentración varía mucho, entonces obtenemos pulpas, sí, la mayoría con 30, pero también obtenemos pulpas con menos de 29 y pulpas con más de 31. ¿Ya ven? Nos están saliendo pulpas con menos de 29 y con más de 31, y esto es producto disconforme. Todo lo que esté por debajo de 29 y todo lo que esté por encima de 31 es producto disconforme. Por lo tanto, este lote también nos lo pueden rechazar. ¿Ya? La empresa puede rechazar este lote porque no está cumpliendo la especificación, ¿no? Aunque está bien centrado. Sí, hay producto disconforme aquí. ¿Por qué les digo que es peor este caso C que el caso B? Porque es más fácil corregir el centramiento, es decir, es más fácil, digamos, arreglar esta situación, corregir el proceso para que me quede bien centrado, porque en ese caso me va a quedar como el caso A. ¿Sí? Que me quede, cuando yo lo corra, lo centre otra vez, me va a quedar como el caso A, cumpliendo muy bien la especificación. Pero aquí la variabilidad es muy grande. Y entonces es más difícil reducir la variabilidad. ¿Ya? Digo, bueno, pero ¿por qué a veces me salen las pulpas con 30, pero otras veces me salen con menos de 29 y otra vez me salen con más de 31? Eso es más difícil de corregir. ¿Ya? Es más difícil reducir esa variabilidad. Cuando analicemos las gráficas de control vamos a explicar mejor eso. Pero siempre es mucho más fácil corregir el centramiento de un proceso, para que nos quede bien centrado en el valor nominal. Eso es más fácil que corregir la variabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden las 6 M's, ¿no? Las 6 M's. O sea, la variabilidad puede tener muchas causas. ¿Sí ven? Pueden ser los equipos, puede ser el método mismo, el procesamiento, puede ser cosas relacionadas con el personal, la mano de obra, pueden ser causas relacionadas con las materias primas, ¿sí? Muchas causas de variabilidad y todas ellas van sumando, van aportando y nos dan una variabilidad total. Entonces, eso es difícil de corregirlo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tendremos un histograma que está centrado, o sea, un proceso que está bien centrado en los límites de la especificación, pero que tiene una variabilidad muy grande y por lo tanto genera producto disconforme, tanto por el límite inferior como por el límite superior de especificación, y no cumple. ¿Ya? Y vamos al caso D. En el caso D, miren que el caso D es parecido al caso C, pero el caso D todavía es peor que el caso C. Porque bueno, analizamos el centramiento. ¿El proceso está centrado? Pues no. ¿Ya? El proceso no está centrado, el proceso está desplazado hacia el límite inferior de especificación. ¿Ya ven? ¿Y cómo es la variabilidad? La variabilidad del proceso de elaboración de estas pulpas con respecto a los sólidos solubles, la variabilidad del proceso es mayor que la tolerancia a la especificación, ¿sí? Que los límites que nos permite la especificación. Entonces tenemos una variabilidad de proceso que es mayor que la tolerancia a la especificación. Esto siempre querrá decir que el proceso no es capaz de cumplir la especificación. Ojo con eso. Repito, si la variabilidad del proceso, o sea, la amplitud, este ancho del histograma,
Si la variabilidad del proceso es mayor que los límites de especificación, eso quiere decir que el proceso no es capaz de cumplir con esta especificación. Si ven, aquí está bien centradito. Sin embargo, se genera producto disconforme, que se sale de los límites de especificación. ¿Por qué? Porque la variabilidad de ese proceso es muy grande. Y es más grande que la tolerancia que nos dan. ¿Ya? Y entonces no puede cumplir la especificación, por más centrado que esté. ¿Ya? Y entonces el caso D es lo mismo, pero el caso D todavía tiene el inconveniente de que además que tiene una variabilidad muy grande, mayor que la tolerancia, pues tenemos un proceso que está desplazado hacia el límite inferior, o sea que la mayoría del producto no está cumpliendo con el valor nominal. Aquí por lo menos en el caso C, la mayoría de las pulpas cumple con el valor nominal, está alrededor de 30, pero en el caso D no. La mayoría de las pulpas tienen menos de 30, digamos 29,5 por decir algo en promedio, ya menos de lo que el cliente me pide. Y fuera de eso, entonces aquí hay un montón de producto disconforme. Todo esto que se sale por aquí es producto disconforme. Habrá mucho producto disconforme, ¿no? Entonces, esto no cumple la especificación. Aquí sí que más aún nos rechazan este lote, ¿ya? Peor. Sí, este es el peor de esos 4 que tenemos ahí. Está mal, ¿ya? Entonces nos pueden rechazar este lote, obviamente, porque pues no está cumpliendo la especificación, ¿ya? Y aquí entonces lo que necesita hacer la empresa que produce las pulpas es reducir la variabilidad, pero además tiene que tratar de centrar el proceso para lograr que sus pulpas queden con, la mayoría quede con 30 grados Brix, que es lo que nos pide el cliente, ¿ya? Ese es el valor nominal de especificación. ¿Ya ven? Entonces, bueno, el caso D sería el más malo de esos 4. Aquí tenemos otros, a ver qué hora es, 10:26, hoy no hemos hecho descanso. Bueno, ya no vale la pena, voy a hablarles 10 minuticos más y dejamos ahí por hoy. ¿Ya? Recuerden que hoy está abierto el examen para aquellos que no lo presentaron, para que lo repitan, hasta las 8 de la noche está abierto. Y también esta ocasión, al igual que en la ocasión anterior, les estoy dando la oportunidad a quienes sacaron mala nota que lo repitan. Pero esto no va a ser siempre. Pues para que se pongan pilas y estudien mejor, estudien más. Yo creo que en adelante ya no voy a repetir el quiz para aquellos que lo hayan perdido. Quizás siempre les dé la oportunidad, pues por los problemas que tenemos hoy día, a aquellos que no lo presenten por cuestiones de conectividad, ¿no? Pero voy a ser un poco más estricto con quienes no lo presenten a tiempo en el sentido de las preguntas. Pero probablemente en adelante no lo repita para quienes lo perdieron, ¿sí? Entonces hoy, por hoy sí, hoy lo pueden presentar quienes por algún inconveniente no lo hicieron en el momento oportuno y también lo pueden hacer los que sacaron mala nota para tratar de mejorarla, ¿listo? Bueno, entonces con ese paréntesis allí, vamos a tratar de analizar estos otros histogramas, o al menos 2 de ellos, no sé si me da el tiempo, unos 10 minutos y ya terminamos. Bueno, yo creo que ustedes ya están en capacidad de analizar un histograma, como el del caso E, este que tenemos aquí, ¿ya? A ver, ¿quién me quiere intentar hacer por una buena nota, pero que no sea Eric, porque Eric pues, ya nos ha colaborado mucho? Quiero escuchar a otra persona que me quiera interpretar este histograma del E que tenemos aquí. ¿Quién quiere colaborar? Centrado con poca variabilidad, donde la mayoría de los del producto cumple el requisito deseado. Bien, a ver, ¿quién me habló? Perdón, que no vi. Eder Rodríguez, profe.
Eder. A ver, yo lo pongo por aquí para ponerle un más por aquí a Eder. Eder, bueno, entonces, recuerden, muy bien, Eder. Primero analizamos el centramiento. Entonces, ¿qué decimos? ¿El proceso está centrado o no? Sí, profe. Sí, ¿sí ven? Bueno, aquí nos muestra que la parte más alta del histograma corresponde con la mitad entre los dos límites de especificación. O sea, nos indica que el proceso está centrado, ¿ya? Esto quiere decir que la mayoría del producto que elaboramos está cumpliendo con el valor nominal, más o menos, ¿no? Alrededor del valor nominal. Y eso es bueno. Ahora analizamos la variabilidad. Comparamos el ancho del histograma con la tolerancia. En ese caso, ¿cómo es, Eder? Como se pasa un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, se dice que está un poco, pues, tiene poca variabilidad. No, ahí sí no es así, Eder. Cuando yo analizo la variabilidad, lo que comparo es el ancho del histograma. O sea, ustedes cogen una reglita y miden desde aquí hasta aquí y eso lo comparan con esta distancia entre estas dos líneas. ¿Cómo será en ese caso? ¿La variabilidad del proceso es mayor que la tolerancia o la variabilidad del proceso es igual o la variabilidad del proceso es menor que la tolerancia? Es menor que la tolerancia. En ese caso, miren que aquí solamente se pasa un pedacito chiquito y aquí tengo un espacio un poco más grande, de manera que si este histograma yo lo corriera un poco hacia la izquierda, pues resulta que me cabe perfectamente dentro de estos límites. Esto va a ser menor, o sea, la variabilidad del proceso es menor que la tolerancia. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, profe. Es bueno, claro. Lo que nosotros necesitamos siempre es que la variabilidad del proceso, o sea, este ancho del histograma, sea menor que la tolerancia a la especificación para poder que sea capaz de cumplir, ¿no? Recuerden que si la variabilidad, como en este caso de aquí, si la variabilidad del proceso es mayor que la tolerancia, entonces el proceso no es capaz de cumplir, aunque esté bien centrado, no va a ser capaz de cumplir con la especificación y nos va a generar siempre producto que se sale de los límites de especificación, o sea, producto disconforme. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos un proceso que está bien centrado, un proceso que tiene una variabilidad menor que la tolerancia a la especificación. ¿Sí? Pero resulta que en este caso hay una pequeña parte de producto que supera el límite de especificación superior, ¿no? Que está por encima, que se sale. Y esto sería producto disconforme, este pitico de aquí. Es muy poquito, sí, pero hay una partecita del producto, del lote, por ejemplo, que se sale de ese límite superior de especificación, ¿ya? Digamos que ahí eso ya queda a criterio de la empresa, bueno, del cliente en este caso, si es el cliente el que esté haciendo este análisis, ¿no? Digamos que este análisis lo puede hacer el cliente que está recibiendo el producto o lo puedo hacer yo dentro de mi empresa, ¿no? Es decir, yo voy fabricando mi pulpa en mi empresa y yo puedo ir tomando mis muestras, ¿no? Y puedo yo mismo hacer mi histograma y puedo yo mismo hacer mi análisis y darme cuenta si mi producto, si el lote que estoy fabricando para enviar a mi cliente, pues está cumpliendo con la especificación. ¿Ya? Y lo ideal sería eso, ¿no? Que yo haga este análisis en mi empresa antes de enviar el producto a mi cliente. Que yo tome muestras de mi producto, que mida las variables que tengo que medir, las variables que tengo que cumplirle a mi cliente y entonces pues revise si mi producto está cumpliendo bien o no antes de enviarlo, ¿ya? Pero de todas maneras, cuando yo envíe el producto, pues mi cliente también va a hacer su propio análisis, también va a tomar sus muestras y también va a revisar si el producto cumple o no cumple con sus requisitos, ¿ya?
En este caso, pues vemos que hay un pedacito, por eso les decía, bueno, si este es desde el punto de vista del cliente que esté haciendo este análisis, pues ya quedará a criterio de ellos, según las normas que ellos tengan establecidas, si reciben o no reciben. En este caso, pues es muy poquito, tenemos que la mayoría del producto sí cumple con el valor nominal, y bueno, le estamos dando unas pulpas que tienen incluso más grados Brix de lo requerido. Eso, digamos, desde cierto punto de vista puede ser conveniente, ¿sí? No sabemos por qué ellos nos piden un máximo, pero pues digamos que en general entre más grados Brix tenga una pulpa, pues es mejor, porque más grados Brix significa que aquí hay más sólidos solubles, y si yo voy a fabricar, por ejemplo, una mermelada, pues significa que tengo que ponerle menos azúcar, porque ya la tiene el producto, ¿ya? Entonces, como les decía, aquí queda a criterio del cliente si nos aceptan o rechazan este lote, ¿ya? Probablemente no lo acepten por las razones que les estaba comentando. Pero entonces, desde el punto de vista de quien fabrica el producto, de nuestra empresa de pulpas, pues el proceso está más o menos bien. Hay que corregir un poco, buscar la causa por la cual se está generando pulpa con algunas, ¿no? Algunos pocos, digamos, algunos pocos de esos bidones que estamos fabricando, digamos que lo hacemos por baches, ¿no? Pues digamos, alguno de esos nos está quedando por encima. O sea, dejamos concentrar más tiempo, por ejemplo, ¿ya? Del que se requirió. Y bueno, eso habría que corregirlo para no pasarnos del límite de especificación superior, ¿ya? Bueno, entonces, luego el caso F. Bueno, el caso F, como dice aquí arriba, es bimodal y dice dos realidades, ¿ya? Esta es una distribución bimodal. Si se acuerdan de su estadística por allá, que vieron, no sé, en qué es que se ve en estadística, como en cuarto, bueno, no me acuerdo. Ojalá ustedes no sean de los que tienen el criterio de semestre pasado, semestre olvidado. Y ojalá se acuerden un poquito de la estadística y se acuerden que cuando una distribución tiene dos máximos, eso se llama una distribución bimodal. Sí, tiene dos modas. Profe, tengo una pregunta, es ¿por qué química analítica es prerequisito para esta materia? ¿Por qué química analítica es prerequisito de esta materia? Porque resulta que este plan de estudios que ustedes están cursando es un plan de estudios viejo, ¿ya? Este plan de estudios ya lleva bastantes años. Y recuerden que en una clase anterior, por allá al inicio, les conté que esta materia, les expliqué por qué esta materia se llama control y evaluación de calidad, ¿ya? Inicialmente estaba programada así como control y evaluación de calidad. Pero esta materia tiene un problema en la ubicación actual en este plan de estudios. Y es que está ubicada en sexto y ustedes ven las materias técnicas, las materias específicas de la carrera las ven de aquí en adelante. Entonces, esta materia pretendía que se hicieran análisis de calidad, es decir, análisis de laboratorio dentro de esta materia. Que aparte de ver esta teoría, entonces, por ejemplo, yo los llevaba al laboratorio y les decía, bueno, vamos a analizar esta leche. Vamos a analizar las características físico-químicas de esta leche. O vamos a analizar estos productos cárnicos, ¿ya? Vamos a medir contenido de nitritos en estas carnes y vamos a medir el color y vamos a medir la textura en este producto, ¿ya? Y vamos a medir el contenido de grasa y el contenido de proteína, el contenido de fibra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted qué necesita para analizar el contenido de grasa, de proteína, de fibra y todo eso? Necesita química analítica. Eso son técnicas analíticas, ¿cierto que sí? Entonces, por eso, ese era el prerequisito que estaba fijado. Y eso no se puede cambiar así porque así. A nosotros nos tocó que hacer un trámite bien largo, pues primero construir el nuevo plan de estudios y luego hacer un trámite muy largo de aprobación dentro de la universidad y fuera de eso tiene que ir al Ministerio de Educación para que nos aprueben modificar el plan de estudios. En ese proceso ya llevamos más de un año, ¿ya? Entonces nosotros no podíamos modificar la ubicación de calidad. Lo ideal, y eso les dije, calidad debería estar por allá en octavo o noveno, ¿ya? Para que entonces ustedes ya hubiesen visto las tecnologías, supieran cuál es el proceso de elaboración de un producto cárnico y los requisitos y demás para poder hacer eso. Entonces, por eso tiene ese prerequisito. La parte de análisis, evaluación de calidad, no la estamos viendo porque es que, ya les digo,
cómo nos ponemos a hacer análisis físico-químicos y demás, a comprender por qué el producto cárnico quedó con menos grasa o menos proteína, no sé qué, cuando no se ha visto el proceso y no se conoce el diagrama de flujo ni nada de eso. Entonces no se puede interpretar. Entonces esos análisis de calidad ustedes los deben ver y los deben incluso hacer cuando vean las tecnologías. Es decir, cuando ustedes vean tecnología de lácteos, el profesor en las prácticas deberá, aparte de ustedes de hacer un producto, pues deberá entonces enseñarles cómo se hace el análisis de grasa de la leche o de un producto lácteo, o cómo se hace el análisis de proteína, o en un producto cárnico cómo se hace el análisis de textura o de color o de nitritos, cualquier característica de esas del producto. ¿Ya? Es eso. Y luego, pues entonces el nuevo plan de estudios, ahora sí esta materia pasa a estar como en octavo semestre. ¿Ya? Y esa es la razón. Bueno, entonces estábamos en este histograma, veamos este, terminamos aquí. Este histograma que dice que es bimodal, ¿no? Tiene dos modas. O sea que aquí en realidad estamos viendo dos histogramas, no uno, sino dos. ¿Ya ven? Un histograma aquí y otro histograma aquí. Y ambos están, digamos, casi que solapados. Se solapan un poquito por aquí en la mitad, un pedacito, ¿no? ¿Y esto por qué será? Esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Tenemos dos histogramas. Si este análisis lo está haciendo nuestro cliente, como en el ejemplo que hemos venido comentando, si este análisis lo está haciendo nuestro cliente que nos compra las pulpas y le llegó un lote de pulpas, le llegaron 50 bidones de pulpas y cogió las muestras de cada uno y luego hizo sus histogramas y le salieron dos, entonces esto puede deberse a que piensen en esto, enviamos un lote de 50 bidones, ¿cierto? Entonces puede ser que ese embarque, ese lote de 50 bidones, lo fabricamos en dos, digamos en dos batch, en dos lotes, nosotros en nuestra empresa que hacemos las pulpas. Entonces digamos que nosotros tenemos una capacidad de producir, qué sé yo, 25 bidones en un solo lote. ¿Ya? Tenemos unos equipos que nos dan capacidad para al final obtener 25 bidones en un solo lote de producción, ¿ya? En un solo lote que despulpamos y que concentramos, ¿ya? En nuestro equipo de concentración, porque estas son pulpas concentradas. Entonces, hicimos unos primeros 25 bidones, fabricamos hicimos la producción, que nos salieron, digamos, 25 bidones, y luego hicimos el resto para obtener los otros 25, bueno, en unos fueron 30 y en otros 20, bueno, es más, ¿por qué les digo que es más o menos la mitad? Porque los dos histogramas tienen casi la misma altura, y eso nos indica que son dos, más o menos representan la misma cantidad ambos histogramas. Entonces, digamos, la explicación podría ser esa, que entonces en nuestra empresa de pulpas se hizo primero un lote, se llenaron, digamos, más o menos 20 y pico de bidones y luego se procesó el resto para completar los 50, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se hicieron los primeros 25, nuestro proceso estaba así, como este primer histograma. Y que cuando fabricamos los otros 25 bidones, nuestro proceso se movió y quedó así, ¿ya? Por eso dice dos realidades, es decir, esto corresponde o como si hubiesen sido dos procesos distintos, ¿ya? Que dieron origen a estos productos así tal cual quedaron aquí, ¿ya? Dos procesos digamos distintos. Lo que yo les digo, bueno, es que fabricamos una parte del embarque de 50 y nuestro proceso estaba funcionando así, es decir, estaba desplazado hacia el límite inferior de especificación. Ven que el promedio, la mayoría de estas pulpas no cumplen con valor nominal, están por debajo del valor nominal. ¿Qué tiene de bueno? Que la variabilidad, la amplitud de este histograma es pequeña, ¿cierto? Lo mismo que la amplitud de este otro. O sea que la variabilidad del proceso es pequeña comparada con los límites de especificación. Eso es como si tuviéramos este primero de aquí, ¿ya? Este. Digamos que el proceso es así, ¿no? Como este caso A, donde la variabilidad es menor que la tolerancia. Eso es lo que se ve aquí.
pero resulta que estaba un poco desplazado hacia el límite inferior, ¿no? Y luego de pronto, pues nosotros tomamos muestras en nuestra propia empresa y nos dimos cuenta, uy, estamos dejando concentrar muy poco, algo está fallando aquí, nos están quedando con menos grados BRICS. Corrijamos esto para fabricar la siguiente parte del lote. Entonces, hicimos una corrección, fabricamos el resto del embarque, los otros 20 y pico de bidones, y nos quedó ya así. ¿Ya? ¿Dónde? Entonces, ahora el promedio de grados BRICS está por encima de 30, un poco por encima, ¿ya? Entonces, que hicimos una corrección y ya nos pasamos, digamos, nos quedó así. O lo contrario, puede ser que la primera parte hubiese sido esta, donde estaba por encima de 30, luego fabricamos el resto y ya nos quedó así, por debajo de 30. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra que ese lote que hay aquí está conformado o tiene un origen en dos procesos distintos. ¿Ya? O sea, que ese total de unidades o ese total del lote que hay aquí, de bidones, en este caso, nuestro ejemplo de las pulpas, pues está conformado por una parte de ese lote que se fabricó bajo unas condiciones y otra parte de ese lote que se fabricó bajo otras condiciones, ¿no? ¿Ya ven? Y entonces miren que hay como en una primera parte del proceso que estaba así, digamos, el proceso estaba desplazado hacia el límite inferior, pues aquí se nos salieron unos cuantos que nos quedaron con menos de 29 grados BRICS, o sea, por debajo del límite inferior de especificación. Y luego cuando se hizo la corrección, pues ya nos quedaron con un promedio por encima de los 30 grados BRICS y se nos pasó aquí, hay unidades de producto que están por encima del límite superior de especificación. O sea, esto es producto disconforme y esto también es producto disconforme, ¿ya? Lo más probable es que este lote sea rechazado. ¿Por qué? Porque hay producto disconforme y además porque pues la mayoría de producto no cumple con el valor nominal de especificación, ¿sí ven? O sea, aquí no hay casi producto que cumpla con los 30 grados BRICS. La mayoría están o por debajo de los 30 grados BRICS o por encima de 30 grados BRICS. ¿Sí? O sea, es probable que este lote sea rechazado. Pero entonces comprendan por qué se origina esto de los dos histogramas, el histograma bimodal, ¿ya? En este caso son más o menos iguales ambos. En otros casos puede ser que haya un histograma grande y otro chiquitito, mucho más bajito. La explicación es la misma, sino que una gran parte del lote se hizo con el proceso funcionando de otra manera y se completó con otra parte del lote con el proceso funcionando de otra manera. Pero esa parte complementaria del lote es una cantidad menor que la parte inicial. Por ejemplo, si hubieran fabricado aquí 40 bidones con el proceso de esta manera y si este otro histograma fuese así pequeñito es porque se completó ese lote con otros 10 bidones que se hicieron en un proceso modificado donde estaba funcionando de esta manera, con un centramiento más desplazado hacia el límite superior. Eso sería como la explicación y bueno, lo dejo ahí, que ya es hora. Como les digo, esta parte es importante para ustedes, es aplicable, ¿no? Y pues deben saber cómo interpretar unos histogramas de estos. Nos faltan estos y quizá algún otro más que les muestre en la clase entrante. Entonces dejamos por hoy aquí en esta explicación del análisis de histogramas y nos veremos la semana entrante. Vayan estudiando esto, váyanlo repasando. Yo ahora les cambio la presentación que les compartí en el Moodle y les pongo esta donde está más, ya he completado la parte de la descripción de lo que son las especificaciones. Si tienen alguna duda, entonces los escucho y si no, les agradezco su atención y nos veríamos la próxima semana. Miren, llevamos 23, o sea que se salieron unos cuantos ahora en medio. Y bueno, entonces si hay alguna pregunta, y si no, pues la dejamos para la siguiente clase para no torturarlos más. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de explicar hoy, pues entonces la próxima clase seguimos el mismo tema y bueno, allí la podremos resolver. Chicos, entonces que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego a profe. todos. Estén bien.